¿Qué es la huella de carbono? ¿Y qué tiene que ver con los residuos? De esto y más estuve hablando con Nancy Ibarra. Ella es ingeniera química, hizo una especialización en París y en Bélgica y asesora a empresas y al gobierno sobre programas de consumo y producción sustentable. También nos habló del poder que tenemos como individuos para generar un impacto positivo en el mundo. Por más pequeño que parezca, un gran cambio empieza con un pequeño gesto. Te invito a escucharla. Si todos tuviéramos clarito que las cosas hay que ponerlas en su lugar, así como ordenamos la casa, yo creo que si pusiéramos en el lugar adecuado todo lo que estamos, generando ya como residuos ya, porque es que las cosas no llegan solitas al mar, ni las cosas llegan solitas a la calle. Nosotros hemos dejado de tener el mínimo, respeto por decir, hombre, esto no está en el piso, no está en el suelo, no está en la calle, debería estar en su lugar. Y si ese gesto fuera consciente en nosotros, yo creo que habrían grandes cambios. Y creo que para que las cosas estén en su lugar, también hay que hacer inversiones en infraestructura a nivel público. También se tiene que mirar temas de buena comunicación desde muchas esferas y, por supuesto, desarrollar la tecnología que permita que las cosas tengan una segunda vida, una triple vida, una cuarta vida el mayor tiempo posible para que la naturaleza no tenga que hacerse cargo de acumulación. ¿Cuáles son los pequeños actos que ves que te dan fe y esperanza y decís, estamos haciendo bien las cosas? Cuando un profesor en Inglaterra que vino a Colombia, en los temas de sostenibilidad, dijo: Nancy, el problema que hemos tenido generalmente es que no nos hacemos las buenas preguntas, pero por fin nos estamos haciendo las buenas preguntas. Si hoy tú te estás preguntando por qué esto está pasando en el agua, por qué esto está pasando en el suelo, puedo definir qué solución le puedo apuntar. Hay algo que a mí me da infinita esperanza y es algo que yo veo también en mi profesión y en mi día a día, y es que las soluciones no son individuales, que eso necesita movimientos colectivos. Hace poco estuve en Washington, fui al Smithsonian, el Museo de Historia Natural, y muestran un video de pequeños gestos, como lo que tú dices. En New York, un colegio, unos niños decidieron que querían limpiar el río, y en un proyecto de biología de 10º grado con sus profesores deciden que las ostras, que eran un alimento típico hace unos 2 siglos, se había acabado por efecto de la contaminación del río. Y ahora están sembrando y tienen un proyecto de sembrar más de 1 billón de ostras porque se dieron cuenta que empezaron a sembrar las ostras y las ostras tienen una posibilidad de purificación, que fueron niños con sus profesores. Y es un movimiento inmenso. Muchas veces se habla desde las empresas el tema de la reducción del impacto de la huella de carbono. ¿Nos podrías explicar qué es la huella de carbono? Cuando tú haces un proceso, desde el momento en que tomas las materias primas, incluso hasta el momento en que un producto deja de tener la vida útil, tú gastas, combustible. Combustible entendido como energía eléctrica, como gas, como carbón o como una energía alternativa. E incluso algunas materias primas per se tienen algunos elementos que generan CO2. Dependiendo de cómo tú utilizas esas materias primas y cómo utilizas esas fuentes energéticas, puedes calcular qué tan alta o qué tan baja es tu huella. Por ponerte un ejemplo, dependiendo de si tú transportas tus productos con un transporte eléctrico, con un transporte con diésel o con un transporte con gasolina, ahí cambia tu huella de carbono, dependiendo de los kilómetros, dependiendo de las distancias, dependiendo del peso que llevas. Entonces la huella de carbono se mide alrededor de cada eslabón desde el momento en que tomas esas decisiones de materiales y esas decisiones de proceso. Se habla mucho como de alcances, a veces tú lo haces solamente desde la planta productiva, hay gente que lo hace desde el proceso de la planta hasta el transporte en producto, hay gente que hace todo el análisis, se llama análisis de ciclo de vida, y sobre ese calcula su huella. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay casos en que se mide solo una partecita de la cadena, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando empiezas a comparar, porque a veces nosotros hicimos el trabajo en Colombia, hicimos el análisis de la huella de carbono de todo el producto cafetero colombiano, desde el momento en que lo pides en una finca hasta el momento en que te lo tomas en una cafetería. Cuando miras ese alcance y de pronto lo comparas con el café, de otro país, puede ser más alta o menor, pero también depende de la forma como lo mides. Entonces, no solamente es entender cómo se genera esa huella, qué se tiene que hacer, por ejemplo, para disminuirla. En vez de utilizar este mineral, utiliza otro y sustituye. En vez de utilizar en el transporte estos medios, trata de mirar qué otra alternativa existe para sustituir precisamente los que tienen mayor
factor de emisión, que es lo que llamamos técnicamente. Y hoy ya tú, no sé si en Argentina se da, pero ya en los productos a veces te dicen este genera más o menos CO2, en Europa es muy común, pero hay que tener cuidado, digamos, de nuevo en cómo es que se está midiendo, porque a veces no necesariamente esa información es totalmente clara dentro del ejercicio. Pero lo importante de esas herramientas en general es la toma de decisiones detrás. Podríamos decir que todo lo que se fabrica toma un recurso de la naturaleza, ¿no? Puede ser un mineral o puede ser energía. La energía se produce de alguna forma y la sumatoria de procesos que lleva la fabricación de un producto, todo eso da una cantidad de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que digamos reducir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono es lo que ayudaría a reducir el calentamiento global. Totalmente. Que esto no tiene nada que ver con la generación de residuos después del impacto de la huella de carbono de un producto. Debería también calcularse cuánta energía se requiere para recuperar el residuo y procesarlo, ¿no? Para que sea completa. Hoy empiezas a ver huellas de carbono hasta desde el momento en que el producto cumple su vida útil hasta el momento que se dispone. Y eso se está haciendo mucho por materiales. Digamos que está empezando a darse ese estudio. En casos de metales, por ejemplo, que se utilizan en computadores, en el caso de plásticos, se está haciendo mucho ese análisis. Y me gusta que hagas esa pregunta porque en temas ambientales a veces se quiere ver solo una partecita de lo que implica el impacto. Pero los temas ambientales están relacionados con todo un ecosistema. Entonces a veces, y eso lo hablábamos hace poco con una de las chicas que trabaja conmigo, ella me decía, todos deberíamos ser veganos. Pues sí, porque definitivamente allí no tendríamos impacto en la huella de carbono. Yo decía, pero si todos fuéramos veganos, imagínate el impacto que tenemos sobre el suelo, el nivel de plantaciones que queríamos tener para suplir las necesidades de alimentación del mundo, haría una presión tan grande en el suelo y en el agua que no podrías balancear con otro sistema. Cuando tomas decisiones en temas ambientales, tienes que hacerte la pregunta, ¿esto aplica al suelo? ¿Esto aplica al agua? ¿Esto aplica al CO2? ¿Cómo yo balanceo los temas para que la naturaleza de nuevo no tenga acumulaciones? Lo que genera impacto es la acumulación. Y uno analiza el tema del bioplástico y el plástico de petróleo. Si tú no miras todas las aristas, si todos nos fuéramos a bioplásticos, habría una competencia en seguridad alimentaria y las plantaciones hechas para un envase. Producir comida para producir plásticos. Exacto. Y ahí, claro, ¿qué hacemos? O comemos o fabricamos plástico. Que miren la información y que se den cuenta un poco de la relatividad de las cosas. Si lo miras solo de una arista, a veces tomamos decisiones que terminan generando impactos desde otro lado de la cadena. Los temas ambientales obedecen a una unión entre agua, suelo, aire. Así suena filosofía, pero esos 4 elementos están un poco inmersos. De pronto hay cosas que son muy positivas en ciertas áreas, pero que pueden tener mayor impacto en la huella de carbono porque consumen muchísima energía. La elección de un material u otro tienen que ver con la cantidad de energía que consumen para producirse, ¿no? Por ejemplo, el plástico, digamos, es muy económico en contraposición con el metal o con el vidrio, pero lo bueno que el vidrio y el metal, si no terminan en el medio ambiente, son reciclables y muy valorados, pero de vuelta, consumen mucha energía para volver a producirse. Entonces hay que encontrar, ¿no? Creo yo, un balance entre todas las opciones que tenemos, porque si de golpe dejamos de usar plástico y nos vamos todo al vidrio, todo el consumo energético del vidrio y el consumo de agua que requiere la industria del vidrio van a impactar negativamente porque se deja de usar plástico que tiene menor impacto. Ahora, todos los materiales en el medio ambiente son dañinos. Por eso hablábamos de poner las cosas en su lugar. Si nosotros dejamos esas cosas fuera de un lugar controlado, y eso es un tema simplemente de conciencia, y no me refiero solamente en casas, sino si las industrias no ponen sus residuos en el lugar adecuado, pues terminan llegando donde no deben llegar. Cuando tú te enfermas como persona, que a veces se te acumulan cosas dentro del cuerpo, la naturaleza es lo mismo. Puedes decir algo, te comiste un delicioso asado, pues consumiste muchísimas grasas, bueno, vete a correr un rato, al otro día ve y camina unas 2 horas. Cámbiale esa acumulación, la naturaleza funciona de la misma manera. Entonces siempre hay que ubicar las cosas donde deben estar para que no se acumulen. Eso no lo hemos hecho, lo estamos cambiando. Es importante poner las cosas en su lugar para que
no terminen en el medio ambiente contaminando. Para reducir la cantidad de energía que se requiere para recuperar el residuo, también deberíamos tener conciencia de si consumimos productos que requieren mayor cantidad de energía, quizás podemos reducir en otro y reutilizar o no comprar con tanta frecuencia, utilizar otras alternativas como para consumir responsablemente haciendo este balance. Uno no puede tomar buenas decisiones si no entiende su entorno. No es lo mismo que tú estés en un lugar donde tienes disponibilidad de agua infinita a tu alrededor, a lugares donde esta escasea. A veces tratas de copiar cosas de otros lugares, pero hay que ver los temas ambientales desde tu espectro local. Somos capaces de transformar nuestra realidad y tenemos que darle la oportunidad al cambio para poder ver, digamos, a futuro esto en algo concreto. Entonces, dense la oportunidad. Muchísimas gracias, Nancy, por esta comunicación. Chao, que estés muy bien. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete si te gustan este tipo de contenidos para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y compartilo si es que crees que hay alguien que le pueda interesar. Esto nos ayuda un montón para darle mayor visibilidad a estos videos en YouTube. Espero contar con tu apoyo y nos vemos en el próximo video.